Vamos a hacer. O que es una foto que te está dando una idea. Y ustedes, yo me imagino que deben saber por qué. ¿Sí? ¿Por qué es? A ver, se pasa por el beso. Se pasa por la boca. ¿Ah? ¿Tú nunca te has depositado tus heces en la mamá de alguien? ¿Qué te hace? Esto tiene una imagen Enfermedad del beso. que se llama, porque a esto en la antigüedad le llamaban enfermedad del beso. ¿Ya? Yo estoy seguro que yo no soy el primer hombre en su vida en haberle enseñado esto, porque ya esto se lo deben haber enseñado antes. Pero la mononucleosis infecciosa, que así fue como empezó, se llamaban, que ya ha dejado de ser solamente eso, pero en ese momento se llamaba mononucleosis infecciosa, ha llegado a este tema de que mononucleosis infecciosa solamente es cuando la produce ¿quién? El virus de Epstein-Barr. Hay otras enfermedades que pueden producir también un cuadro mononucleósido o mononucleósico, como ustedes le quieran decir, que se llama entonces síndrome mononucleósico y tienen características. Esta solo la produce ¿qué? El Epstein-Barr. Y aquella, varias. Después la veremos. Varias. Acá, el herpes virus humano tipo 4 y allá, generalmente, o aproximadamente un 10% de toda la prevalencia. Y esta es una enfermedadcita. De beso, me siento mal, me da dolor de garganta, me da faringitis, me da adenopatía o adenomegalia y me da ¿qué cosa? Fiebre. Esplenomegalia y fiebre. Cualquiera de esas, ¿eh? Se quita y se pasó, no hay problema. Sin embargo, aquella sí es un poco más agresiva porque a pesar de que se parece a este, los anticuerpos están dirigidos de otro tipo, ya lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fiebre, linfadenopatías y la faringoamigdalitis. Tiene una característica que es importante, que veremos más adelante. Uno, que la fiebre, por eso se llamaba síndrome febril, que los alemanes le decían Drüsenfieber o Drüsenfieber, como ustedes le quieran decir. La adenomegalia, pero esa faringoamigdalitis no es una faringoamigdalitis normal. Ustedes como te, ¿no? El agua helada me da dolor de garganta. No. En este caso te produce una membrana blanca que es casi patognomónica de ella. ¿Ya? Entonces eso unido a estas células que después les contaré la historia, ha venido todo esto. Filatov, ¿han oído? Fue el que hizo la primera descripción de este tema, un pediatra ruso, 1885. Filatov describió también uno de los signos de una de las enfermedades que ya ustedes se saben hace muchos años, que es la escarlatina. ¿Han oído hablar de eso? De la escarlatina sí, pero de Filatov no. O sea, la voy a mandar a ir a ver a su mamá. Emil Pfeiffer fue otro médico alemán que también habló de esto, y habló de dos cosas. Uno, de la Drüsenfieber, que es la que se demora mucho tiempo, síndrome febril, y de la fiebre candida de Pfeiffer, que esa es cuando tienes fiebre con adenomegalia. ¿Se entendió? Entonces, el nombre, yo le digo, dígame epónimo, dígame epónimos de la mononucleosis o síndrome de mononucleosis. Fiebre ganglionar de Pfeiffer, mononucleosis infecciosa, enfermedad del beso, Drüsenfieber. ¿Qué quiere decir? Entonces, Sprung e Ivan siempre me hace recordar a mi maestro. Que mi maestro era mi maestro, el tipo más importante del mundo. Las células
que vamos a ver posteriormente, las células que vamos a ver posteriormente, todo el mundo las conoce como células de Dunning-McKinley, así como dice acá, ya, que son las llamadas células linfomonocitarias. ¿Ya vieron eso en el laboratorio clínico? Células linfomonocitarias. Eso es característico de la mononucleosis infecciosa. Sin embargo, a estos dos le han dado un premio por eso. Sin embargo, mi maestro decía que había sido injusto y yo pensé que mi maestro, en su afán de florero, me estaba diciendo mentira. Sin embargo, yo me puse a buscar en la literatura y es verdad que los que en realidad descubrieron estas células no fueron estos dos, sino fueron Evans y Sprung, o Sprung e Evans. Pero igual, ellos fueron los que acuñaron el término de la mononucleosis infecciosa. Paul Bunnell, yo sí estoy seguro que de eso sí saben ustedes. Test de Paul Bunnell y Davidson. ¿No han oído hablar de eso? ¿Ya dieron hematología en laboratorio? ¿Sí? ¿Y? Sí. Ustedes lo están enseñando para que trabajen en Rebagliati. Deja que vayan y trabajen allá en Purús. Siempre me traen el recuerdo de este poema. Óyelo. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás en silencio y al pasar fingiré una sonrisa y se encontrarte el dolor de quererte. ¿Y si no estudias? Entonces, este Paul Bunnell es un examen que yo me recuerdo a mi profesor que acaba de fallecer hace 2 semanas, Prieto, que me hizo hacer este examen. Yo se lo voy a decir después. Ahorita somos capaces de solamente hablar de anticuerpos heterófilos, ¿no? Eso sí le han enseñado en eso, anticuerpos heterófilos. Entonces, esto es lo que pasa, la seroprevalencia en países en vía de desarrollo generalmente se ve en la infancia temprana, es asintomático, parece una gripe y se transmite por vómites y todo. En las otras más industrializadas ya es un poquito más a la adolescencia, el cuadro clínico es más florido, que es lo que se conoce como enfermedad del beso, y los datos de Estados Unidos dicen que el 66% de la prevalencia está en la población entre 6 y 19 años y se transmite por contacto íntimo. Este es el bichito que está acá, es un virus que ADN con todas las características, y acá tiene estos que están acá, Epstein-Barr. ¿Ya? Este lo van a ver como el más importante. No lo voy a explicar porque son cosas que debieron haber aprendido antes. En microbiología. En biología. Bueno, ambiente. Ya, tiene fases. Una fase de penetración que dura entre 15 y 50 días, que es a nivel acá de la garganta por estimulación. De aquí hay un anclaje eutrofismo, el bichito se ancla, da lugar a todos estos cambios. Hay un secuestro nucleonar y al final, ¡pum!, se destruyen y se liberan. Eso no es nada que quiero. Acá están las personas que yo le estaba diciendo. Las células de Dunning-McKinley, que se los robaron a Evans y Sprung. Estas no son linfocitos B infectados, simplemente son linfocitos T, CD8 citotóxicos que responden a los antígenos de quién? Del virus de Epstein-Barr. Hay tipo 1, que son las llamados leucocitoides, tipo 2, plasmocitoides, y tipo 3, linfoblásticos. ¿Esto no lo han visto en el laboratorio? ¿En serio, en serio? Entonces, ya le dije las manifestaciones clínicas, pero lo más importante son estas 3 de acá. Fiebre, linfadenopatía, faringoamigdalitis severa, y puede dar todas las manifestaciones clínicas que ven acá. Acá ven un nombre que es síndrome de Hoagland,
que es un edema palpebral superior bilateral, que a veces tú crees que está intoxicado, ¿no? Entonces, eso te lo puede dar. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Obstrucción de las vías aéreas, rotura esplénica. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque el vaso está muy frágil, muy friable. Entonces, una de las cosas que tiene que pasar con este tipo de pacientes, que es reposo hasta que la esplenomegalia desaparezca, porque hay una ruptura hepática, esplénica, y allí sí, ya fue. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que pasa es allá no lo voy a explicar. Acá está, miren. Ese síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. No son en realidad alucinaciones psiquiátricas, sino son metamorfopsias, ilusiones de estímulos externos reales con lucidez conservada. Queda micropsia. ¿Sabe lo que es micropsia? Sí, que los objetos todo se pone chiquitico. Macropsia, todo se ve grande. Microtelepsia. ¿Han oído este tema en semiología? Nunca han oído. Cianosis. Openopsia, que es la disrupción espacial de objetos distantes, y la desrealización. Todo esto es importante, pero si yo fuera ustedes me lo leía porque se llama síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Y ustedes han oído hablar de eso, ¿no? ¿No? Al menos en películas, al menos en libros. La crónica, este es lo que le decía, esto es lo peligroso, que ahorita pueden evolucionar a qué cosa, a neoplasias. Entonces, hay criterios en los cuales la fiebre pasa de los 3 meses, hay una carga viral más de 10.000 copias o de 10.000 unidades internacionales por mililitro, hay una infección confirmada y se descartan otras causas. Entonces pasa acá, ¿no? La seroconversión con el tiempo se va incrementando y se puede multiplicar el riesgo hasta 32 veces desde el momento que tienes la primera infección, que se llama ¿cómo? Primoinfección. Entonces, el Epstein-Barr no es que esté un tipo tranquilo, no es un espectador reactivado, es el catalizador biológico de todo lo que viene después. ¿Ya? En este caso, de la esclerosis múltiple. Entonces puede, fíjense, el incremento puede producir ¿qué cosa? Disminución o daño de los axones. Fíjense que tampoco así es una enfermedad del beso, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Esto es lo que pasa, produce todo este tema de daño que yo, solamente es para que ustedes lo conozcan, pero sí produce todo un daño desmielinizante y parece como si tuvieras no solo una esclerosis múltiple, sino que tengas lo que tenía Pedro Suárez Vértiz, ¿no? Esa desmielinización, y puede llegar incluso a parecer un Guillain-Barré, pero crónico, vamos a decir. No hay Guillain-Barré crónico, pero más o menos para que tengan la idea de lo que le estoy diciendo, ¿ya? Acá está. Hemograma, lo más importante inicial es una linfocitosis atípica. Se llama células como linfomonocitaria o células de Dunning-McKinley o células de Ivan Bruce. ¿Ya? Hay una neutropenia relativa y se incrementan las transaminasas. En el segundo lugar, es importante que ustedes se sepan eso que les dije. Hay un monospot que ya ahorita se hace así, ahí Washington lo hace ahí en el laboratorio, y Luchito también cuando se lleva los reactivos. Luchito saca sangre allá en la clínica, lo trae para el laboratorio nosotros y lo procesa. Se gana el dinero de la clínica, pero con mis reactivos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto, Luchito? Detecta la IgM pentamérica que aglutina. Ya le voy a explicar para no darle mucha vuelta. Test de Paul Bunel, que agarran los glóbulos rojos o los eritrocitos de carnero, ¿ya? Y eso lo exponen a la sangre del paciente, y si hay aglutinación es positivo.
Después de eso lo filtran en el riñón de cobayo. Todo eso yo hice allí con mi maestro Prieto, que no era médico, era técnico en el laboratorio, pero era el que nos enseñaba las prácticas de laboratorio. Y el tipo, Mostrowski, como digo yo, nos llevaba a un bioterio que tenía en la universidad y matábamos un carnero. Y de allí con esa sangre lo hacíamos y después agarraba un cobayo que es como una iguanita así. Así, pero no es un cuy específico, pero es algo parecido, un poquito más chiquito. Y le hacíamos. Y entonces aparecían los anticuerpos, ¿qué cosa? Heterófilo. ¿Y el test de quién? De Paul, Bunel y Davidson. ¿Ya? Entonces, pero ya eso se hacía en la época que yo aprendí. Pero ahorita ya se puede determinar los anticuerpos heterófilos en sangre. Y esto es lo que pasa. ¿Se acuerdan del EGNA que le dije ahorita? Acá está. Cuando ustedes tienen anticuerpos IgM es porque la infección es aguda o reciente. Y si tienen IgG es porque es pasada o larga. Es decir, o de larga evolución. ¿Ya? Entonces, hay algunas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, hay pacientes que pueden compartir contra... ¿se acuerdan que acá hay un estreptococo piógene o estreptococo, ¿cómo se llama? Beta hemolítico, algo así se llama, ¿no? Estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Ese es el que produce qué cosa, qué enfermedad? Fiebre reumática. Glomerulonefritis. Se llama estreptococo del grupo A porque tiene... ¿Cuántos grupos hay? Ustedes, por ejemplo, solo son A y B, pero en los estreptococos, ¿no? En ustedes hay grupo A y B, pero en los estreptococos hay más grupos que ustedes. Es decir, que en la matrícula de estreptococos es más grande que la de ustedes. Hay A, B, C, D, E, F, G y H. ¿No le han enseñado eso ahí en microbiología? Hasta la E. Que yo he estudiado un poquito para acá. Eso hace 100 años es hasta la H. Y se llaman estreptococos beta hemolíticos del grupo A de Landsfield. Porque lo escribió ¿quién? ¿Pero cómo se llamaba Landsfield? ¿Mauro Landsfield? No. Rebecca Landsfield. Rebecca Landsfield. Entonces, puede haber hipertermia en los dos o fiebre, puede haber adenomegalias y puede haber placas exudativas. Pero solo se ve en el Epstein-Barr, ¿qué cosa? La esplenomegalia palpable, las adenomegalias o adenopatías posteriores acá atrás y las células ¿qué? De Dunning-McKinley más de 10%. ¿Ya? ¿Qué es lo más importante acá? Reponer, mejorar un poco al paciente, hidratación, AINES. En caso de que el paciente tenga un riesgo inminente de obstrucción de vías aéreas o de lo contrario, que tenga una anemia hemolítica, ahí le podemos dar ¿qué cosa? Esteroides. Si no, no se da. No deben usar, y estos son los no que son importantes. Ustedes apréndanse los no, y si no está incluido allí, háganlo lo que sea. Pero entonces, los no es no aspirina en los niños. ¿Por qué? Porque da el síndrome de Reye o Reye. Reye, ¿no? Reye. ¿Ya? La ampicilina o el antibiótico, porque en realidad primero no sirve, la amoxicilina o la ampicilina, porque en realidad no sirven para nada. Porque la penicilina y la ampicilina, ¿qué son? Antibacterianos. Y esto lo produce un virus, que es el Epstein-Barr. Es un virus. Es como para la gripe tú darle eso, pero la gente lo da, porque una gripe con antibiótico dura una semana y sin antibiótico 7 días. Entonces, da lo mismo, por gusto. Pero en este caso, además de eso, te puede conllevar a que tú salga un exantema morbiliforme masivo inmediato. Todo ese rash
que te puede salir. Los antivirales puros, dale aciclovir, dale, no sirven, ¿ya? Porque no participan en el proceso de latencia. Y lo que les decía, tener cuidado siempre con los ejercicios intensos, pero sí que puede hacer, ¿no? Pero sin embargo, usted, hasta que la esplenomegalia no mejore, hasta que pase aproximadamente 4 semanas, no debe hacer ningún ejercicio fuerte. Posterior a eso, normal, ¿ya? Entonces, enfermedad del beso, fiebre ganglionar de Pfeiffer, mononucleosis infecciosa, Drusen fever, lo que ustedes quieran. Lo más importante es que tiene una triada: fiebre, linfadenomegalia, linfadenopatía y faringoamigdalitis membranosa. Tiene un criterio diagnóstico grande e importante, que es la presencia de células linfomonocitarias mayor de un 10%, que se llaman células de Dunen, McKinley o Ivan y Sprung. Y el otro es que tienen anticuerpos heterófilos, ¿qué cosa? Positivos en la mononucleosis y no en el síndrome mononucleosis. ¿Ya? 10 soles. Se acabó.